La mesa para mí tiene una connotación de confianza, rendición de cuentas y sobre todo de aprendizaje. Bienvenidos a este espacio, a la Mesa Podcast. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Gabriela Santamarta. Bienvenidos a este espacio. Hoy estoy con una invitada especial. Es mi amiga de más de 20 años, Lidia Corchero. ¿Qué tal? Hola, encantada. Bueno, estamos hablando en esta temporada acerca de la paternidad, de cómo Dios la ve, de cómo Dios quiere que la hagamos, cuáles son los objetivos. Y hoy en especial vamos a hablar acerca de los límites. He invitado a Lidi porque Lidi es de la mesa conmigo, siempre. Muchas conversaciones se han dado a la mesa, muchas enseñanzas. Es una mujer muy sabia, tiene 3 hijos, tiene una escuela con muchísimos niños. No sé cuántos niños hay en las escuelas. Sí, ya en torno a 70. 70 niños a los que educa, porque es educadora de profesión. Y creo que no hay mejor persona para compartir este café, estas galletas, que Lidia. Y quiero ponerte un poco en contexto, porque hemos estado hablando durante algunos episodios acerca de la paternidad. Fue un descubrimiento personal, pero a través de la Biblia entendemos que el objetivo de la paternidad en Cristo, en Dios, es proveer a nuestros hijos de las mejores influencias, ¿no? Garantizar de que podemos transmitirles, que podemos rodearlos de buenos aprendizajes y luego pastorear su corazón para que esos aprendizajes y la respuesta a esas influencias sea la más correcta. Puede sonar un poco complicado, así dicho en palabras técnicas, pero el objetivo de la crianza es llevar a nuestros hijos a Dios. No es ni siquiera nuestras expectativas, no es lo que a mí me gustaría que ellos fueran, o a lo mejor lo que yo no fui, ¿no? Sino llevarlos a Dios, y al final eso tiene trabajo, porque mientras están pequeños estás enseñando, corrigiendo todo el tiempo, y puede ser incluso algunas veces cansino, ¿no? Porque es todos los días, es repetir. Pero ya lo vimos la semana pasada, en Deuteronomio Dios le dice al pueblo de Israel: repite estas palabras de noche, de día, levantarte, al acostarte, en la casa, en el camino. Y así, de esa manera, creo que la palabra se hace vida, ¿no? Cuando la involucras en la vida. Claro. Entonces, Milady, no sé, ¿qué pensamientos se vienen al respecto? Y bueno, ¿y cómo hacerlo? Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que tener todos claros es poder diferenciar lo que es un límite de lo que es el castigo. Creo que es una de las cosas que más nos cuesta, el hecho de poder pensar que no queremos castigar, ¿no? Ahora mismo hay la forma que nos están educando, que están educando a nuestros niños, la influencia que recibimos es que el castigo, especialmente el físico, no es todo lo correcto que debiera ser, ¿no? Pero a mí me gustaría que pudiéramos hoy reflexionar que no es lo mismo el castigo que el límite. Okay. Los niños necesitan límites porque les aporta seguridad, porque les ayuda a ver hasta dónde puedo llegar, porque necesitan saber cuál es la forma adecuada, claro, ¿no? Claro. Entonces, creo que es deber de los papis el hecho de poder reflexionar juntos, de poder mirarlo, de poder hablarlo, de poder incluso planificar dónde están esos límites. Sí, porque además somos culturales, quiero decir, vamos de lo que hemos recibido, eso damos, y mucho tiempo la educación fue muy dura, ¿no? Fue muy dura, y creo que como decíamos al principio, una cosa es lo que Dios quiere, Dios establece esos límites. Es más, en la Biblia parece que hay consecuencias de las cosas mal hechas. No es que vamos a vivir vidas así alegres y yo hago lo que quiero y no hay castigo. O sea, el castigo al final en la palabra es como una consecuencia de las cosas que se han hecho mal. Pero no podemos replicar nuestra educación o cómo nos han criado a nosotros a una sociedad diferente, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso de planificar, cómo lo voy a hacer, cómo establezco esos límites para mis niños. Claro. Sí, nosotros
bueno, en casa, imagino que cada uno en su hogar, en su casa, en su familia, establece diferentes formas para llevar a cabo, ¿no? Existen las rutinas, existe el diálogo, existe el tiempo de juego, y cada uno va moldeando así también en la forma, la personalidad, el carácter de sus hijos según los límites que se van estableciendo. Pero creo que debemos partir del hecho de entender que los límites son buenos. Creo que si algo necesitamos entender juntos es que el límite es bueno para el niño, que no le quita libertad, que no le impide desarrollo. Que es que he escuchado de todo, he escuchado que es coaccionar sus pensamientos. Para nada, es todo lo contrario. Al final es guiar y acompañar en el proceso de la vida, ¿no? Y siempre recuerdo una profesora de la universidad, ¿no? Que nos decía que es como el que se va de safari a África y le toca un guía súper permisivo que le dice, no hagas caso a las señales, tú te quieres bañar con un cocodrilo, métete, no pasa nada, te quita un brazo, no pasa nada. O quieres ese guía que te acompaña, que te protege, que te aconseja, que te avisa, mira, aquí mejor no, esa ropa aquí no, de esta forma no, hasta aquí sí, hasta... Porque al final el límite es un acompañamiento y una protección. Sí, y hace poco escuchábamos al pastor de nuestra iglesia hablar acerca de eso, ¿no? Que durante en el Pentateuco vemos a Dios haciendo mucho hincapié en muchos detalles, en muchos detalles de cómo comer, cómo vestir, qué hacer en ciertas etapas, en ciertas temporadas de la vida. Incluso hablaba, ¿no?, de la menstruación. Me llamó la atención porque decía, en el desierto con la menstruación era mejor estar apartado porque no había agua corriente, no había la higiene que tenemos ahora. Entonces, no se trata de traer esas costumbres ahora, sino entender que Dios siempre quiso proteger. Dios siempre sabía más, ¿no? Y creo que en nuestro caso, como papás, sabemos un poquito más y es importante tener esos límites. ¿Podrías, no sé si la pregunta es muy extensa, ¿no? Pero ¿qué límites crees que son más importantes dentro de la familia, dentro de la casa, con niños pequeños que son como los tenemos nosotras ahora? Bueno, la verdad que número uno yo creo que a resaltar sería el ejemplo, ¿no? Sí. Cuidar el ejemplo. Ellos van a hablar lo que tú hablas, van a hablar en el tono que tú hablas, van a hablar las palabras que tú usas, incluso las formas, porque en casa tenemos bastantes normas, por decir así, ¿no? De convivencia, de desarrollo, de relación. Y, por ejemplo, no hay lugar a las malas palabras. Entonces, uno puede decir esa palabra no, porque nunca me las he escuchado a mí. Entonces, qué importante es cuidar esas palabras, ¿no? Me pasa incluso con el tono, ¿no? Le diré que ya va rozando la preadolescencia, como ella dice. Qué miedo. En algún momento suelta así algún tono fuera de lugar y yo me paro, respiro y le digo, así no. Claro. Así no, porque yo a ti no te trato así. Ella para, piensa, es verdad, ¿no? Así no. O me pasa al contrario también, ¿no? Cuando hay alguna situación así de mucha tensión, ¿no? Donde alguna palabra es como más fuerte, se miran como diciendo, ahora sí. Ahora sí, es verdad, hay que respirar hondo y ese tono no. O incluso el lenguaje corporal, ¿no? El golpe en la mesa o el levantarme de la... No. Cuando estamos jugando, por ejemplo, a un juego de familia, que mis hijos son súper competitivos, ahí tal, y hay un... ¿Lo dejo? No, no puedes abandonar, siéntate. ¿No te está gustando? Dilo. Claro. De una forma correcta, con buenas palabras, con buen tono, pero no te puedes levantar. Claro. Ahora que lo dices, quizá también sea importante poner el límite en ese ejemplo. Quiero decir, ellos están con nosotros, pero nosotros estamos trabajando en hacerlo bien, en hacerlo correcto. Estamos trabajando en hacerlo como Jesús, ¿no?
pueden tener otras influencias también. Y quizá también ahí habría que poner el límite de decir, es como en casa, allí lo pueden hacer diferente, pero no es, tu ejemplo está aquí en casa, ¿no? Qué importante es Sí. eso. Sí, lo hemos vivido varias veces, ¿no? Cuando a lo mejor Asier tiene 5 años, pero ya viene de vez en cuando con algún chiste fuera de lugar Sí. o con alguna palabra que él sabe que tiene alguna connotación, Ya. ¿no? Y entonces uno para y le dice, ¿tú has escuchado esa palabra aquí? No. Entonces intenta no usarla. Sí. No, porque al final el ejemplo es lo máximo, pero también, aquí hago un paréntesis, ¿no? Creo que una de las cosas más difíciles o en las que más tenemos que trabajar los papis es en el hecho de pedir perdón a nuestros hijos Sí, cuando hoy fallamos. justo estaba... Sí, qué bueno eso. Sí, es duro, ¿no? Porque es un momento en el que tú le tienes que explicar que, perdóname, no debí usar ese tono. Sí. O en el momento en el que te corregí estaba enfadado y no fue para tu beneficio, porque eso también sería un punto a mirar de los límites, Sí. ¿no? Que es para su beneficio, no para descargar mi ira ni mi enfado. Claro. Entonces, y todo eso nos tiene que llevar a reflexionar a que el perdón Sí. dentro de nuestra familia es muy importante. Sí, yo creo que da para otro episodio porque hay muchísimas Seguro. cosas, ¿no? Pero justo estaba pensando yo en eso, en que nuestra educación o el establecer límites tiene que llevarlos a Dios. Sí. Tiene que llevarlos al hecho de que le está fallando a Dios, no a mí. Yo hay muchas veces que el pasarse de los límites lo tenemos como algo personal y yo me siento ofendido y a mí me parece que está mal cuando no es así. Y cuando tomamos las cosas de manera personal, al final la emoción está ahí metida, es enfado, es ira, y el hacernos vulnerables delante de ellos, decir, me he equivocado, también les muestra a ellos ejemplo de que se pueden acercar a Dios, se pueden acercar a nosotros con total confianza y decir, hey, me he equivocado, ¿no? Sí, totalmente. Sí, creo que también otra cosa importante es en el hecho de los límites, de la corrección, ¿no? Es el hecho de acercarlos a la palabra, ¿no? Yo pongo este límite porque Dios quiere que yo hable bien, porque mi actitud habla de Dios, porque somos buenos con las otras personas, porque mostramos la misericordia de Dios, que Dios ama a todo el mundo, y me gusta eso de relacionarlo con la palabra. Escuchaba a un pastor famoso que él decía que le había enseñado, el primer versículo que le había enseñado a sus hijos fue Efesios 6:1, que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y se lo enseñó a los niños. Entonces un amigo vino un día a cenar a casa y entonces él, ante cualquier excusa, poner la mesa, que como que le daba ganas de quejarse, ¿no? al niño. Él le preguntaba, ¿qué dice Efesios 6:1? Iba obediente así, aunque no con muchas ganas. Igual el otro, es hora de dormir. Pero es que ¿qué dice Efesios 6:1? Y iban obedientes a la cama. Entonces al amigo le pregunta, pero ¿qué dice eso? Es una fórmula secreta, ¿qué dice Efesios 6:1, no? Y qué importante es poder transmitir la palabra y que ellos mismos entiendan que los límites los pone Dios. No es que a mi mamá no le gusta la música que yo escucho. En realidad eso no cuenta como límite porque los gustos son personales. Ahora, es una música que glorifica a Dios, es una acción que glorifica a Dios, estamos honrando a Dios con esto que estamos haciendo. Pues ahí el límite sí es claro, ¿no? Pero es importante que todas las cosas que hagamos puedan ser guiadas por la palabra. Porque hablábamos en otros episodios que es la palabra completa y suficiente para educar, para criar, y creo que qué buenos consejos, qué buenas aplicaciones, y creo que nos queda el reto a todos, ¿no? A los papás, de poder decir, Señor, ayúdanos, Señor, guíanos a establecer los límites claros y ser consecuentes con ello, ¿no? Porque no se canta en la mesa, y yo soy la primera que canto en la mesa, o no nos acostamos tarde, y
en fin, que como papás tenemos un gran reto por delante. Y Lidi, ¿qué te parece si terminamos orando? Hay algunos papás seguramente que van a escuchar este mensaje y creo que es fundamental que Dios esté con nosotros. Sí, lo necesitamos. ¿Oras tú? Sí, claro. Papá, gracias por esta oportunidad, gracias porque tú nos has dado el regalo de ser padres, de ser madres, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a acercarnos a nuestros hijos, a amarlos, a abrazarlos, a mostrarles, oh Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú les amas, que tienes un plan perfecto con cada uno de ellos. Gracias por su carácter, por sus virtudes, por sus defectos. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que los abraces, que guardes su corazón para ti, que ellos puedan estar cerca de ti, para que ellos puedan conocerte de forma personal. Ayúdanos como padres a guiarles, a acompañarles, a que en cada momento tú seas real en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchísimas gracias, Lidi, Nada, por hoy tu compañía a la mesa. Y para todos los demás, estamos en contacto aquí a la mesa. Hasta luego, bendiciones. Chao.